Bueno, en este tercer ejemplo, la intención es tratar de encontrar exactamente la tensión que se genera en este sistema. Tengan en cuenta aquí que la tensión aquí sí van a ser diferentes, puesto que, vamos a llamarlo aquí tensión 1 y la otra va a ser la tensión 2. Aquí en esta primera tensión vamos a tratar de identificar, esa es la idea, nosotros encontremos a ver cuál de las dos hace mayor fuerza, si la tensión 1 o la tensión 2, puesto que la tensión 1 tiene un ángulo de acción de 30 grados y la tensión 2 de 20 grados. Y de esta es una sola cuerda, se suspende un cuerpo cuya masa es de 2 kilogramos. Entonces aquí al costado he tratado de representar el diagrama de cuerpo libre para dicha masa. Aquí suspende la masa, este es el peso, producto de la masa por la gravedad. Y aquí tenemos las dos tensiones, tensión 1 a la izquierda y tensión 2 a la derecha, con su respectivo ángulo de 20 grados y de 30 grados. ¿Listo? Esto lo dejé por ángulos alternos internos, se genera este tipo de acomodación aquí en este diagrama. Ahora, ustedes ven que esa tensión 1 está compuesta o es auxiliada por la tensión 1 en el eje vertical y por la tensión 1 en el eje horizontal. Lo mismo le pasa a la tensión 2, tiene dos componentes, ¿cierto? Lo que nosotros habitualmente llamamos la tensión 2 en el eje horizontal que ejerce por este lado y la tensión 2 en el eje vertical que ejerce por este lado que estoy señalando aquí. Entonces, ya una vez representado este diagrama de cuerpo libre para este esquema, vamos a tratar de hallar entonces en un primer momento las componentes de dicho esquema. Entonces nos vamos acá, vamos a volver a ampliar y aquí tenemos componentes para la tensión 1 y las componentes para la tensión 2. Para la tensión 1, pues miremos un poquito más el esquema aquí. Es simplemente aplicar razones trigonométricas para relacionar la tensión, digamos, del eje vertical con respecto a la tensión 1. Entonces aquí sería seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y al despejar ese seno que es el cateto opuesto, que sería T sub 1y sobre la hipotenusa, que es T sub 1, entonces lo que necesitamos dejar solo es T sub 1, o sea la tensión que genera en 1, pero en el eje vertical, la que acaba de encerrar ahí. Aquí es igual, pues al seno de 30 grados por la tensión 1. Lo mismo pasa con la tensión 1 pero en X. Entonces voy a tratar de buscar la razón trigonométrica que me relacione este cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sería con coseno. Coseno es cateto adyacente, en este caso T sub 1 en X. T sub 1 en X. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es tensión 1. ¿Esto quién es? Esto pues es, ya dijimos que es coseno. Voy a explicar aquí para que pronto veamos un poquito esa parte. Es coseno de 30 grados. Bueno, ya dijimos que despejando aquí T sub 1 en X, entonces esa T1 está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar con coseno. Entonces nos queda que T sub 1 en X es igual a coseno de 30 grados por la tensión 1. ¿Listo? Bueno, ese es el resultado entonces que tenemos aquí en esta parte. La tensión 1 en X. Bueno, que es igual a esto, ya lo dijimos. Ahora me voy a las componentes de lo que le pasa a la tensión 2. Entonces aquí tenemos que la tensión 2 en el eje Y es igual al seno de 20 grados por la tensión 2. Nuevamente vuelvo a aplicar razones trigonométricas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tensión 2, ¿de dónde resultó? Pues de aplicar la razón seno. Recuerden que seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Desde ahí despejamos luego y nos da esta operación o esta ecuación. Luego para la tensión 2 en X tenemos que es coseno, puesto que relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tensión 2 en X igual a coseno de 20 grados por la tensión 2.
Allá tenemos las componentes para las dos masas, tanto para las dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. Ahorita, ¿cuál es la idea? La idea es que tratemos de aplicar la segunda ley de Newton. Y en esta segunda ley de Newton entonces hay que sumar las fuerzas. O sea, en este caso las tensiones, los componentes para el eje horizontal. Entonces aquí dice sumar esas fuerzas, o sea, son las tensiones en nuestro caso. Y vamos a ver qué pasa según la segunda ley de Newton. Hay que sumar lo que pasa en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Aquí, ¿por qué digo que sumar en el eje horizontal y vertical? Porque miramos el diagrama de cuerpo libre, miramos que o encontramos que hay fuerzas que actúan, tensiones que actúan, perdón, en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos la tensión 2 en X, tensión 1 en X, y en el eje vertical tenemos la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y. Entonces por eso hay que sumar las fuerzas horizontales y verticales, pero por componentes como ya las encontramos acá. O sea, hay que sumarlas. Entonces me quiero ir a remontar un poquito en el diagrama de cuerpo libre para sumar las fuerzas en X, y aquí dice que es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema está en reposo, está en su estado inercial, o sea, no hay aceleración ni nada, simplemente la acción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. A raíz de eso entonces vamos a retomar esta expresión. ¿Quién es la tensión 2 en X? ¿Cómo es? Pues esa tensión, realmente la tensión 2 en X, pues sencillamente si nosotros vamos al diagrama de cuerpo libre resulta de acá, ¿no? Vamos a sumar, vean. Vamos a asumir que lo que está acá a la derecha es positivo y lo que está a la izquierda es negativo. Entonces esa tensión 2 es positiva y esta es negativa. Entonces mire qué es lo que resulta acá. Eso es lo que actúa aquí. Mírenlos. Aquí tenemos tensión 2 en X menos tensión 1 en X igual a 0. Y de aquí yo despejo y encuentro que la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. O sea, tienen la misma magnitud, pero sentidos contrarios. Ahora, ¿quién es tensión 2 en X? Ya la hallamos. Míralo, acá lo tenemos en las componentes. Es coseno de 20 grados por la tensión 2. Por la tensión 2. Entonces, lo que hay que hacer es coger este resultado, este valor de coseno de 20 por la tensión 2 y traerme esa expresión acá, puesto que eso es T2 en X. Y le igualo a T1 en X. ¿Quién es T1 en X? Pues T1 en X es coseno de 30 por la tensión 1. O sea, esto, coseno de 30 por la tensión 1. Entonces, de aquí yo ya puedo dejar expresado cualquiera de las dos. En mi caso voy a dejar expresado en función de la tensión. En función de la tensión 1 para encontrar la tensión 2. Entonces de aquí despejo tensión 2. Este coseno está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. Entonces me queda que tensión 2 es igual a coseno de 30 sobre coseno de 20 por tensión 1. Y haciendo la operación coseno de 30 sobre coseno de 20, eso me da aproximadamente igual a 0,92. O sea, ustedes sacan coseno de 30 y el resultado le dio entre coseno de 20. Ahí ya encontramos la primera ecuación, esta. T sub 2 igual a 0,92 por la tensión 1. De esa misma forma voy a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en el eje vertical. En el eje vertical, ¿qué fuerzas tenemos? Miren que aquí sí hay más fuerza, miren. Tenemos la tensión 1 en Y, tenemos la tensión 2 en Y, y hay otra fuerza. ¿Quién es? El peso. Entonces, lo que estás ejerciendo hacia arriba, estas tensiones, la vamos a asumir con qué signo. Aquí las tenemos, con signos positivos, estas dos, véanlas, aquí están. Y el peso va a ser negativo, por eso aquí aparece como menos mg. Y lo igualo a 0, puesto que el cuerpo está en reposo. Y de aquí entonces vamos a encontrar que este valor de masa por gravedad, esta expresión de masa por gravedad, perdón, está restando para el otro lado a sumar. Entonces queda que la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y es igual a masa por gravedad. Aquí tenemos la ecuación número 2. Entonces hasta el momento ya hemos encontrado dos ecuaciones que son claves para este desarrollo, ¿cierto? Ecuación 1, de aquí, y la ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea ahorita
ya deja hacer una sustitución de manera directa en esta ecuación 2. ¿Quién es tensión 1 en Y y quién es tensión 2 en Y? Pues me voy a las componentes que ya las hallé acá arriba. Tensión 1 en Y, vea lo de seno de 30 por la tensión 1. ¿Y quién es la tensión 2 en Y? Seno de 20 por tensión 2. Entonces mire que eso es lo que aparece acá abajo, mire. Aquí ya está la equivalencia. Seno de 30 por T1 es la tensión 1 en Y. Y la tensión 2 es seno de 20 por tensión 2. Listo. Y lo igualo a mg. ¿Quién es mg? Pues mg es la masa del cuerpo. ¿Sí? En ese caso, para ahí nos la están dando, creo que es de 2 kilogramos. Listo. De esta expresión, nosotros de aquí podemos sacar factor común. ¿Quién es T1? T1. Ah, dirán ustedes, pero ¿por qué? ¿Qué hizo el profe acá la tensión 2? Pues que aquí la tensión 2, si nosotros nos dimos cuenta y nos recordamos un poco, la tensión 2 está acá arriba en la ecuación 1, vean. Entonces ahí donde está ese T2 lo voy a cambiar por esto. Aquí. Ese T sub 2 es esto, 0,92 por T1. Entonces ahí donde está T sub 2 lo quito y le coloco ese resultado. Entonces por eso acá me quedó la expresión seno de 30 por T sub 1 más seno de 20 por 0,92. Aquí está lo que le incluía. Esto que estoy enseñando es lo que cambié por la tensión 2. Y por eso entonces ahí ustedes se dan cuenta que aparecen estos dos factores comunes, T1 y T1, entonces los saco, pero me queda acá como T sub 1. Y lo que me faltaría para complementar ello sería seno de 30, que aquí está, más, ¿qué le falta a T sub 1 para que se iguala toda esta expresión? Pues le faltaría el seno de 20 por 0,92. Aquí está, esto. Listo, ya factoricé y lo igualo a masa por gravedad, que es lo que teníamos acá. Ahora sí, de esta expresión toda, de esta expresión que acabo de obtener aquí, voy a despejar la tensión 1. Entonces la tensión 1 está acompañada por todo esto que está aquí en el paréntesis, entonces eso que estamos multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y entonces me origina esa expresión que tengo aquí. Ahora lo que queda pendiente por hacer es hacer el reemplazo de las operaciones respectivas. Masa 2 kilogramos, gravedad 9.8, aquí está. Y lo de abajo, seno de 30 da 0.5, seno de 20 por 0,92 me da 0.3 aproximadamente. Multiplico acá arriba, sumo acá abajo y luego divido. Y ese resultado para la tensión 1 es equivalente a 24.5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado o 24.5 newton. Ahí ya hallé la tensión 1. ¿Cuánto me da esa tensión 1? ¿Y cuál es la tensión 1? Voy a ver el diagrama. Esa tensión entonces me da 24.5, ¿sí? Verifiquemos 24.5. Entonces esta tensión de aquí es de 22.5, ¿qué? Newton. Vamos a averiguar ahorita la otra tensión. 24. 24.5. 24.5 newton. Esa es la tensión 1. Y para allá la tensión 2, sencillamente me voy aquí a la ecuación 1, a esta, que ya hallé, y voy a reemplazar aquí donde está la tensión 1. Coloco la que acaba de hallar, que es de 24.5 y lo multiplico por 0,92 y ahí ya me resulta la tensión 2, que es lo que tengo acá abajo. Mire, ve. De la ecuación 2, entonces, perdón, de la ecuación 1, aquí es ecuación 1, corrijo. Ecuación 1. Entonces tensión 2 es igual a 0,92 por tensión 1. Ya dijimos que la tensión 1 era igual a 24.5 y lo multiplico por 0,92. Entonces eso me da 22.54 newton. Entonces 22.54 newton. Si ustedes aprecian bien esos dos resultados, nos vamos a dar cuenta que quien está haciendo mayor fuerza, mayor tensión la cuerda para sostener estos 2 kilogramos es la tensión 1. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Que a mayor
ángulo, mayor abertura. Si por ejemplo aquí fuera 50 grados y acá 30, pues estaría haciendo mayor tensión la de 50 grados, como lo está mostrando acá. Aquí la tensión es de 24.5 y acá es de 22.54 newton respectivamente. Bueno, con ello finalizo esta parte del tercer ejercicio.